Nos vamos al Evangelio de San Mateo, al capítulo 13 y versículos 44 al 46. En mi Biblia está partido en dos partes, pero lo vamos a leer junto, porque es la misma idea. Dice así la palabra: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Evidentemente el reino del que está hablando no es un sistema, sino que es el mismo Señor. Y aquí habla de alguien que halla y alguien que busca. Normalmente los cristianos somos personas que buscamos, porque si alguien no es buscador, es verdad que la palabra dice que fui hallado de los que no me buscaban, pero dice también que seré hallado de los que temprano me buscan. El que busca la verdad se va a encontrar con el Señor. Jesús dijo en cierta ocasión: si alguien quiere conocer que lo que estoy hablando es de Dios, sabrá. Y los cristianos somos personas que buscamos algo más allá, algo mejor. Aunque yo he conocido muchas personas que dicen: mira, yo estoy contento con lo que tengo, no necesito nada más. No. Nosotros buscamos algo más. Y no nos conformamos con lo que tenemos. Y entonces encontramos más, porque el que busca halla. Y desde esa posición del que busca, del buscador, del que busca lo mejor, es donde podemos decir: mira, si tienes algo mejor, dímelo. Y cuando tenemos la seguridad de que nadie nos va a ofrecer nada mejor, entonces estamos seguros. A veces cuando oigo noticias de personas que dejaron el camino del Señor para convertirse a una religión, digo, estos no han conocido al Señor. Cuando veo personas que iban caminando a un nivel y luego retroceden y van en otro inferior, digo, estos no se han enterado de nada. Hay un texto en la palabra que dice que algunos de entre vosotros no conocen al Señor, para vergüenza vuestra lo digo. Y lo grave es que haya personas que estén participando en las reuniones en la iglesia y no conozcan a Cristo, porque se quedan con el cascarón y no se comen la nuez. Es como el chiste del plátano, ¿verdad? Aquel que se estaba comiendo el plátano sin pelar, y aunque algunos ahora dicen que dice, que no se come así, y cogió y tiró lo de dentro y se comió solamente la cáscara, y dices, no. Algunos se quedan con la religión, con las formas, y no encuentran al Cristo que está después. Y hay otros que, conociendo al Señor, las formas les importan poco. Y porque a mí no me interesa el ruido, ¿no? Me interesan las nueces, ¿verdad? No me interesan las formas, me interesa la presencia de Dios. Y el reino de los cielos es semejante a esa perla preciosa, que aquel que la halló vende todo lo que tiene para comprar esa perla, y luego no la tiene en venta. Si alguien me enseña algo mejor, yo estoy dispuesto, ¿verdad? Y mientras
y mientras es por la eternidad, porque no hay más ni mejor. Mientras disfruto de aquel. Hoy estábamos en la alabanza y ha sido constante la confirmación uno tras otro, ¿no? Una tras otra de las canciones sobre el texto que quería compartir. ¿Has encontrado la perla preciosa? Muchos se acercan al Señor, y vamos a leer en Juan 6, 25 al 27. Muchos se acercan al Señor porque hay muchas cosas alrededor de Dios. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Yo sé que hay personas que buscan en Dios sanidad, ¿no? Todavía hay cristianos que están enfermos y no piden a Dios que los sane. Y bueno, pues hala, tú mismo. Digo, no, yo no le sigo al Señor por la sanidad. Digo, está bien. Pero está bien que saques beneficio, como el salmista, ¿verdad? Que le decía a su alma, no te olvides de los beneficios que tienes de Dios. No te olvides de los beneficios, pero ¿son lo más importante los beneficios? Y Jesús reprochaba eso a la gente. Mira, me seguís porque os suplo en vuestras necesidades. Y constantemente estamos escuchando testimonios y quizá en nuestras propias vidas de personas que han confiado en el Señor les ayuda. Y es verdad, pero seguimos a Dios porque nos da una estabilidad económica o por quién es Él. Seguimos a Dios porque es un buen maestro que nos enseña buenas cosas, o le seguimos por quien Él es. Todos conocemos ese texto que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán añadidas. Y dice, para conseguir las demás cosas tengo que seguir al Señor. Dice, no has entendido nada. No busques el reino de Dios para conseguir las cosas como instrumento. No instrumentalices a Dios, sino dile, Señor, contigo me basta. Tú eres suficiente para mí. En ti estoy completo. Y luego descubrirás que tienes un montón de añadiduras en tu vida, pero no las busques, porque son cosas que Dios tiene ya para ti. Jesús les decía a sus discípulos, no os preocupéis por lo que habéis de comer, o por lo que habéis de beber, o por lo que habéis de vestir. ¿Por qué? Porque el Padre sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Está bien. Pero ¿cuál era la preocupación de Jesús con respecto a sus discípulos? Él en el Getsemaní se pone a orar y le dice al Padre, Padre, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú has enviado. Si pudiéramos conocer más y más de Dios, si pudiéramos, como hemos cantado, enamorarnos de Él, es decir, tener nuestro corazón prendado en Cristo y no en las cosas que Dios nos da. Y a veces cuando vemos la queja en los corazones de las personas, dices, ¿yo por qué no tengo lo que tiene ese? ¿Por qué tengo que pasar yo por esta circunstancia? En lugar de estar contentos con el privilegio de conocer al Señor. Yo siempre digo, cuando oigo esa canción de Mejor es un día en la casa de Dios,
que 1000 años fuera de Él. Digo, qué pandilla de hipócritas que somos a veces. Porque si no buscaríamos más al Señor, ¿verdad? Qué bueno que antes de salir, cada mañana, compruebes que Dios va contigo, ¿verdad? Tuvimos el viernes una vigilia y yo les pregunté a los hermanos, ¿cuántos han venido aquí a buscar al Señor? Y la mayoría levantó la mano. Ya no os voy a preguntar a vosotros. Y yo les dije, pues muy mal, porque hay que venir aquí con el Señor puesto. No hay que venir a buscarlo a la iglesia, sino que hay que venir con Él. Y decir, yo sé que el Señor está aquí porque vino conmigo. Algunos vienen a buscar al Señor porque saben que vienen contigo, que el Señor viene contigo, pero no con Él. Dice, allí está la presencia de Dios. Sí, claro, claro que está. Pero qué bueno que lo traigas tú y que cuando salgas de aquí te digamos adiós, que significa que el Señor vaya contigo y que Él te acompañe. Fíjate, estoy mirando porque me han pedido que comparta sobre la oración o las oraciones de Abraham. Y si miras el libro de Génesis, ves qué pocas oraciones. Abraham se acercaba a Dios más para escuchar que para levantar la voz del necio. Y la mayor parte del tiempo de la relación de Abraham con el Señor es de oído abierto, de escuchar a Dios, de aprovecharse de la presencia de Dios en su vida para enriquecerse, para mejorar. Y eso es lo que produjo fe en él, el padre de la fe. ¿La fe por qué viene? Por oír, no por hablar, no por disfrutar, sino por buscar a Dios, ¿verdad? Claro. Y es tremendo, ¿verdad? Que la gente busca las cosas de Dios, pero no a Dios. Y entonces el refrán de que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, nos acordamos de Dios cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay necesidades, porque Él nos va a ayudar a solucionar esas cosas. Pero nos olvidamos de que podemos vivir delante de Dios sin preocupación de esas cosas. Y cuando veo personas que viven en una crisis tras otra crisis, tras otra crisis, digo, ¿cuándo aprenderemos? Pero la Biblia nos habla que en el Antiguo Testamento ocurría así, con el pueblo de Dios. Les iba mal, clamaban a Dios y Dios les respondía. Entonces Dios los bendecía. Y entonces cuando Dios los bendecía se olvidaban de Dios porque se habían solucionado sus problemas. Y entonces volvían a venir problemas. Y entonces volvían a buscar a Dios y entraban en bucle. ¿Por qué? Si puedes vivir siempre en la posición de gracia y de bendición de Dios para tu vida. Los grandes hombres de Dios han sido personas que se han agarrado al Señor. Y cuando vinieron pruebas, ellos estaban preparados. Cuando vinieron bendiciones, ellos estaban preparados. Porque a veces es peor la bendición que la maldición. Porque uno se olvida de Dios. Y cuando tenían que elegir, buscaban siempre dónde estaba el Señor. Y esa es una buena enseñanza para nosotros. Gloria a Jesús. Dice en el mismo capítulo 6 de Juan, versículos 65 al 71. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió,
¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Creo que era el apóstol Pablo, ¿no?, el que decía qué lucha interior tenía él hasta que sus discípulos, hasta que les fuera revelado el Señor en sus corazones. Y de los 12 discípulos, por lo menos Judas no entendió quién era Jesús. Y estuvo los 3 años y medio de ministerio de Jesús con él, desde el primer día hasta el último, desde la mañana hasta la noche. Y sin embargo no se enteró. ¿Tú te enteras? ¿Te enteras de quién es el Señor? ¿O estás preocupado del ritual, de las normas, de la legislación, de la moral cristiana? ¿Y tienes montado el cascarón y te falta la presencia de Dios? ¿Te imaginas cuando Moisés mandó construir el tabernáculo y todos los muebles que hubo allí, las cortinas, todo lo que se hizo, las tablas, cuando terminaron todo y dijeron: Señor, hemos terminado la obra, ¿qué se hubiera quedado ahí el asunto? Lo maravilloso que ocurrió y que dice al final del libro del Éxodo, ¿no?, es que Dios vino y habitó allí. Cuando el Señor le dice a Moisés: mira, yo os voy a dar la tierra prometida, pero yo no voy a ir con vosotros. Yo os voy a dar la victoria. Moisés se vuelve hacia Dios y le dice: Señor, si tú no vienes con nosotros, mátanos aquí mismo. ¿Eso le dices tú al Señor? Señor, bueno, si tú te vas no importa, pero a mí dame lo necesario cada día, dame a mí lo que necesito, hazme que sea feliz, que esté contento, que no tenga enfermedades. Si tengo que aguantarte a ti, te aguanto, pero lo que quiero es lo que tú me des. Eso es como el que va a las ofertas estas que suele haber. Vas a un hotel a que te den una charla para comprar una enciclopedia y tú dices: tú cuéntame lo que quieres, dame el regalo al final, que he venido para eso. Señor, yo he venido aquí para que me soluciones los problemas que tengo en mi casa, no para estar contigo. Y va el Señor y te lo soluciona. Hay gente que le pide sanidad al Señor para seguir en el mundo y a sus cosas, y Dios le sana. Pero le sana para su mal. Señor, que me toque la lotería. Dices: no, por favor. A mí cuando me vienen a vender un billete de lotería, yo les digo: mira, a mí ya me tocó. Yo me llevé el premio gordo, pero no el de la lotería, sino el de la creación, el de la salvación. Jesús vino a visitar mi casa. Y ya no espero ninguna honra mayor para mi vida. Amén. ¿Queréis iros vosotros también? Dios: Señor, una vez que te hemos encontrado a ti, ¿a dónde quieres que vayamos? Porque no vamos a tener nada en ningún sitio que merezca la pena comparado contigo. Después de haber probado de tu benignidad, ¿qué es lo que nos va a satisfacer? Eso le estaba diciendo Pedro: Señor, ¿a dónde iremos? Y Jesús les dice: mira, sí, pero
entre vosotros hay uno que no se ha enterado. ¿Te has enterado? Dios está aquí y quiere ir contigo a tu casa. Fijaros, la iglesia de la Odisea decía, estamos llenos, estamos bendecidos, tenemos todos los dones, somos ricos, nada nos falta. Y el Señor les dice, vosotros sois unos ciegos, pobres, desventurados, pobres, desgraciados. ¿Dónde estaba Jesús? Fuera. Le habían invitado a que se fuera de la iglesia porque no le necesitaban. Eran suficientes ellos. Y Jesús desde fuera dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Quieres que el Señor cene contigo esta noche? ¿Qué le vas a preparar para cenar? Digo, no, que traiga él la cena, que tiene más que yo. ¿Verdad? Cuando te pones a orar, ¿le dejas hablar al Señor? ¿O sacas la lista de la compra? Y dices, Señor, yo necesito esto. Y dices, Señor, yo no necesito nada. Si te tengo a ti, no necesito nada más. Contigo es suficiente. Aunque ande en dificultades, contigo es suficiente. Aunque no tenga que comer, contigo es suficiente. Imagínate qué le pasó a Moisés, que subió al monte, a un monte donde no había nada que comer, ni nada que beber, no había agua, no había animales, era un lugar tan desierto, tan inhóspito, que la gente que estaba allí dijeron, no es posible vivir ahí arriba 40 días. Ese se ha muerto seguro. Y Moisés bajó como una flor. ¿Por qué? Jesús estaba en el desierto ayunando 40 días. Y cuando empezó, después de 40 días, empezó a tener un poquito de hambre, vino el diablo y le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dice, yo no tengo necesidad de comer pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si llevo 40 días en comunión íntima con el Padre, ¿qué necesidad tengo yo de comer pan? Así que resulta que tampoco tenemos necesidad de comer. Y tenemos fisiológicamente necesidad de comer. Pero si estamos en la presencia de Dios, ¿no? Señor, tú eres mi pan. Y nos da pan, no solo pan, nos da el bocadillo completo, ¿verdad? Con el lomo ahí el pepito de ternera. O la tortilla de patatas, ¿verdad? ¿Queréis iros vosotros también? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres suficiente para nosotros. Y hay quien está buscando buenos predicadores. El mundo se puede llenar de buenos predicadores, pero lo que hay que buscar es la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Y estar tan contentos de que Dios se haya revelado a nosotros, que no salgamos como Judas a intentar arreglar el asunto por su cuenta con el Sanedrín. Y no se enteró que estaba la fuente de la vida al lado suyo. El Señor dice en Ezequiel, ¿verdad? Dos males hizo mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de aguas vivas y se fabricaron para ellos cisternas rotas que no retienen el agua. Dice, no se han enterado que conmigo lo tenían todo.
Jesús dice a sus discípulos en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Estáis perdidos sin el Salvador. Sin la luz, estáis a oscuras, en tinieblas. Y Juan mismo dice, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Estás muerto si no tienes a Jesús. Por muy lozano y fuerte que te sientas. Qué bueno que podamos reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. Dice en Filipenses 1, versículos 19 al 26, Pablo les escribe a los hermanos en Filipo y les dice, porque yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto sé que quedaré, y que aún permaneceré con todos vosotros, pues para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Bueno, la Iglesia estaba pidiendo por Pablo para que Pablo fuera liberado y que pudiera ir a ministrarles. Y él les dice, mira, me estáis fastidiando la vida, porque yo lo que quiero es estar con Cristo, no con vosotros. Pero por causa de vosotros estoy en estrecho en ese asunto. Pero él decía, para mí el vivir es Cristo. Lo más sublime y lo más maravilloso que pueda haber en nuestras vidas es la presencia de Dios. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Si somos personas que somos buscadoras y que queremos lo mejor, y entre lo bueno y lo mejor nos quedamos con lo mejor, y entre lo mejor y lo sublime queremos lo sublime, ¿verdad? Y siempre estamos buscando algo más. Y de repente podemos elegir entre eso mejor y otra cosa peor, y nos quedamos con lo peor. Es incoherente, ¿verdad? Por eso es importante, ¿verdad?, que busquemos aquel que realmente merece la pena y que vivamos conforme a Él, ¿verdad? Para que nuestra vida sea una vida plena por su presencia en nosotros. Y la realidad es que muchas veces no es así. Decimos, para mí el vivir es Cristo, pero me doy vidilla con otras cosas, ¿no? Y qué bueno que sepamos siempre elegir. Donde está el Señor, ahí está lo que realmente merece la pena. Y donde está la voluntad de Dios para mi vida, es allí donde yo tengo que estar. Qué bueno que eso lo tengamos claro, como lo tenía el apóstol Pablo. Porque él había visto la gloria de Dios. Y entonces no había ninguna otra cosa que le quitara el brillo de la gloria de Dios sobre su vida. Pedro contaba de sí mismo que él había tenido la experiencia de haber visto a Jesús en el monte y vio la gloria de Dios sobre Jesús, porque vio a Jesús glorificado. Y él cuenta en una de sus cartas, ¿no? Él cuenta diciendo eso. Dice, no os hablo como de oídas, ni de fábulas, ni de historias que otros han vivido, sino os hablo de mi experiencia personal
Y ese es el buen testimonio que puede haber en nosotros, ¿verdad? No que estemos hablando de teorías, mira, de lo que he descubierto a través de la lectura de la palabra, sino de mi vivencia personal. Y qué bueno que esa vivencia personal te lleve a decir, mira, no hay nada que me pueda apartar de Cristo. Pero sin embargo yo he visto tantas personas que gustaron de las cosas de Dios durante un tiempo y dieron testimonio de ello y que luego se apartaron. El otro día nos hablaban de alguien, oye, siempre nos hablaba de Jesús y parecía que era una persona enamorada de Cristo porque siempre le metía por medio y ahora no quiere ni oír hablar de Él. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa persona? Que se apartó del Señor. Que empezó a hacer cosas en la dirección contraria a la voluntad de Dios. Yo recuerdo de alguien que una vez le dije, mira, estoy muy preocupado contigo porque has tomado ya 3 decisiones importantes en tu vida en contra de la dirección que Dios tiene para ti. Y un día alguien que le llamó para visitarlo, le dice, mira, si vas a venir a hablar de Jesús, mejor no vengas. Dice, pues no te preocupes, no voy. Porque para hablar del Real Madrid no me interesa. Para hablar del tiempo no me interesa. Para hablar de negocios no me interesa. Quisiera ir a hablar contigo para hablar de Jesús. Así que no fue a visitarle. Y dice, ¿qué pasó con esa vida? Alguien que proclamaba como Señor de su vida a Jesús y empezó a tomar el señorío él mismo para hacer las cosas conforme a su voluntad y no a la de Dios. Porque a veces pensamos que la voluntad de Dios es fastidiarnos la vida, amargarnos la existencia. Y Él lo que quiere es darte vida y vida en abundancia. Y para eso tienes que estar cerca de Él en comunión perfecta con Cristo. Y es lo que tenemos que anhelar, Señor. Si tú no estás, si no vas a estar, no voy al culto. ¿Para qué? Si tú no estás, no voy a estar en esa batalla. Qué bueno que podamos decir eso al Señor, ¿verdad? Termino con Hebreos 3, 12 al 15. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es el problema, que te endurezcas por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ninguno se endurezca su corazón por causa del engaño, sino que nos mantengamos firmes en nuestra confianza en Dios. Yo alguna vez he dicho, si la palabra de Dios fuera mentira, si lo que leemos en la Biblia fuera un montaje, si Dios no existiera, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿verdad? Si Dios no existe, ¿para qué mantener una moral? Y realmente los que no tienen en cuenta a Dios viven en ese desenfreno de disolución que les lleva a que sus vidas sean degeneradas de una forma continua. Sin embargo, Dios existe, su palabra es verdad,
Y sobre todo, Dios existe porque su testimonio en nuestras vidas es real. Si es que se nos ha revelado a nuestros corazones, si hemos encontrado esa perla preciosa. Y dices, no, mira, no te pido que me lo mejores, igualamelo. No hay nada comparable a nuestro Dios. No hay nadie comparable a nuestro Dios. Y por eso centrémonos en esa realidad y vivamos conforme a ella, para que no se endurezca nuestro corazón y nos apartemos del Dios vivo. Señor, contigo hasta la eternidad. Nada ni nadie, como decía el apóstol Pablo a los romanos, me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me agarro a ti y ninguna prueba, ninguna circunstancia, ninguna situación, por buena o por mala que sea, me van a separar de ti, porque tú eres la fuente de la vida de la que he gustado. Y como dice también una canción, he probado y quiero más. Yo quiero más de ti, ¿verdad? Yo quiero enamorarme más de ti. Quiero buscar más de ti. Quiero llenarme más de ti y quiero parecerme más a ti. Quiero que seas mi referencia en la vida. Amén. Vamos a orar. Señor bendito, hoy quiero proclamar que no hay nada que se haya presentado en mi vida comparable a ti, Señor. Que eres lo mejor que me ha podido ocurrir, Señor. Que tu presencia me bendice, Señor. Y que tu gracia, Señor, me sostiene, Señor. Señor, gracias por haberte mostrado en mi vida, Señor. Y gracias que he comprendido que no hay nada, no hay nadie que se pueda comparar a ti, Señor. Señor, gracias por la vida que me das, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus cuidados, por tu paciencia, Señor. Señor, por levantar en mi corazón gratitud y por mostrarme que me amas, no de palabras, Señor, sino de hecho y en verdad. Señor, que podamos mantenernos en ti y en tu amor, Señor. Que nos libres del engaño del maligno para que no se endurezca nuestro corazón y nos apartemos de ti, Señor. Señor, una cosa queremos demandarte hoy y esa buscaremos, que estemos en tu casa todos los días de nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.